todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Hoy desde el estudio, hablando de la justificación por la sola fe, pasando por los himnos que cantamos, pasando por el pasaje que leímos hoy en Hechos 10, que está tan relacionado con nuestro texto que vamos a leer hoy, como el Señor en su misericordia, en su gracia nos bendice y acomoda absolutamente todo para que estemos en la misma sintonía y para hablarnos a través de su palabra. Hermanos, esto no estaba planeado, realmente providencial de parte del Señor. Es muy importante este texto que leímos en Hechos 10 hoy para poder entender nuestro texto de hoy. Y hace algunos domingos atrás empezamos a estudiar la carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Y no tenemos que olvidarnos que Pablo escribe a estas iglesias que no estaban cumpliendo el deber de mantener la verdad del Evangelio que se les había predicado, sino que lo que estaban haciendo ellos es cambiando ese verdadero Evangelio por un falso Evangelio, ¿sí? Por un Evangelio totalmente diferente, como dice el apóstol Pablo en la carta, de un Evangelio falso. Las iglesias de Galacia tenían en sus manos este poder de expulsar a esos falsos maestros, a esos judaizantes que estaban predicando y que estaban contaminando el Evangelio, pero las iglesias de Galacia no estaban ejerciendo este poder que ellos tenían como iglesia. Siempre hablamos de el carácter eclesiológico que tiene esta carta y eso es algo que debemos tener presente a lo largo de todo nuestro estudio. Ellos tenían que ejercer ese poder que ellos tenían, ese poder de esas llaves que tenían de poder expulsar y de poder sacar del medio de ellos a estos que estaban predicando este evangelio falso y que, como Pablo dice, los estaban perturbando, ¿sí? Estos falsos maestros estaban enseñando que para ser salvos no era suficiente creer en Jesucristo y tener fe en Él, sino que también era necesario circuncidarse y guardar la ley. Ese era el falso evangelio. Ellos decían, ¿hay que creer en el Señor Jesucristo? Sí hay que creer, pero con eso no es suficiente para salvarse. Había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Como les decía recién, los Gálatas no estaban ejerciendo ese poder que ellos tenían como iglesia para expulsar a estos falsos maestros, sino que estaban haciendo algo incluso peor. No solo que estaban ahí y los dejaban estar ahí, sino que se estaban acomodando a las enseñanzas de estos falsos maestros. En el capítulo 1 de la carta, el apóstol Pablo comienza una defensa de su apostolado, una defensa que continúa durante el capítulo 2, y él presenta esta defensa porque los falsos maestros instalaron esta idea de que el apostolado de Pablo era de dudosa procedencia. Entonces, si ellos podían probar que Pablo no era un verdadero apóstol, o que era un apóstol dudoso, desprestigiaban al mensajero y con eso era mucho más fácil desprestigiar el mensaje. En este contexto de que Pablo continúa con su línea argumental de que ya comenzó en el capítulo 1, al final del capítulo 1 y al comienzo de este capítulo 2, explica la relación que él tenía con el apóstol Pedro, explica que el apóstol Pedro era alguien que era igual a él, era un compañero de trabajo, era un apóstol igual que él, y como nos había compartido nuestro hermano Eduardo el domingo pasado, cuenta claramente la historia de lo sucedido y cómo en el ejemplo del apóstol Pablo y en su caminar, se podía ver que estos hombres de reputación, hablando de los apóstoles de Jerusalén, no lo enviaron a él y no le dijeron qué es lo que él tenía que hacer y no le predicaron el evangelio a él, sino que estos hombres eran iguales a él. Pablo, como ya dijo antes y como ya estudiamos en el capítulo 1, había recibido el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Había recibido el evangelio directamente de Dios. Y en el pasaje de hoy vamos a ver que esa misma argumentación continúa. Y quiero que vayamos a nuestro texto de Gálatas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 al 14 inclusive hoy. Versículos 11 al 14 y luego vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y rogar al Señor que nos acompañe en la predicación de su palabra hoy. Padre, Señor, venimos a ti con un corazón humilde, con un corazón, Señor, que después de haberte adorado, después de haber cantado, después de haberte adorado con nuestras ofrendas, después de haber rendido tributo, Señor, a tu nombre con nuestras voces a través de los himnos. Señor, venimos ahora delante tuyo para poder escuchar tu palabra, para poder escucharte a ti, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Señor, así como cantábamos en este último himno, estas son esas bellas palabras de vida, Señor, que queremos escuchar. Esas bellas palabras de vida, Señor, que fortalecen nuestra alma, que como aprendíamos hoy en el estudio, que fortalecen nuestra fe, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana por medio de tu Espíritu. Señor, y tú me ayudes, Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar, Señor, de lo que soy, a que yo pueda exponer tu palabra, Señor, con claridad, para que cada uno de mis hermanos, Señor, para que también yo podamos ser edificados en ella y podamos entender y comprender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana, Señor. Padre, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender este texto, para poder verlo de mejor manera, yo lo separé en tres partes. Vamos a ver primero esta actitud, en el primer punto vamos a ver esta actitud expuesta del apóstol, que el apóstol Pablo expone la actitud de Pedro y expone la actitud de muchos que se habían unido a él en los versículos 11 y 12. Luego el segundo punto que vamos a ver, me voy a centrar mayormente, la parte más larga del sermón va a ser este primer punto y después los otros dos son más cortos. El segundo punto, vamos, es cómo la hipocresía produce contagio y cómo produjo ese contagio arrastrando a otros a esa hipocresía en el versículo 13. Y por último, el último punto que vamos a ver es cómo esta era una actitud contraria al Evangelio. Repito, vamos a ver en el primer punto la actitud expuesta en los versículos 1 al 12, la hipocresía y el contagio producido en el versículo 13, y el tercer punto vamos a ver cómo esta era una actitud contraria al Evangelio en el versículo 14. Vamos al primer punto, hermanos, que habla de esta actitud que fue expuesta. Y vamos a ponernos en contexto un poco de qué pasaba en Antioquía y por qué esto que estaba haciendo Pedro y que arrastró a otros era un problema. Este episodio que nuestro apóstol se dispone a contar, en el texto de hoy, ocurre en el intervalo después del concilio de Jerusalén en Hechos 15 y al comienzo en ese intervalo entre el concilio de Jerusalén en Hechos 15 y el primer viaje misionero del apóstol Pablo que vemos en el mismo capítulo 15 de Hechos en el versículo 22. En ese intervalo ocurre esta situación. El texto nos dice que esto sucede cuando Pedro vino a Antioquía. No se nos dice cuál fue el motivo con el que Pedro visitó Antioquía en ese momento, pero eso no es relevante ahora. Para ponerlo en contexto, lo que tenemos que acordarnos es que el concilio de Jerusalén, y esto es muy importante y préstenme atención acá, en el concilio de Jerusalén se había producido un escrito que iba a ser enviado a Antioquía y que iba a ser enviado a las otras iglesias de la región. Y quiero que me acompañen. Vamos a ver qué decía este escrito que se iba a distribuir entre las iglesias. Vamos a Hechos 15, versículo 22. Y vamos a encontrar ahí lo que este escrito que se distribuía entre las iglesias decía. Hechos 15, 22.
Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente. Aquí viene el texto que tenías escrito. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjense, hermanos, acá, ahí estaba expuesta la herejía de los falsos maestros. ¿Qué es lo que hacían estos hombres que intentaban perturbarlos? Ahí dice, los mandaban a circuncidar y a guardar la ley. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Presten atención acá. No era doctrina de hombres lo que ellos estaban enseñando. Y se ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29, ¿cuáles eran estas cosas necesarias? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esto decía el escrito que se distribuyó en las iglesias gentiles. ¿Y cuál era la iglesia más grande de entre los gentiles? Antioquía. Esa iglesia tenía un rol fundamental. Y si nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, nos dice que en esta iglesia de Antioquía es donde se les llamó por primera vez a ellos como cristianos. Entonces, ¿qué pasaba en esta iglesia de Antioquía? Esta iglesia en Antioquía estaba conformada mayormente por gentiles. Había algunos judíos, pero mayormente todos los que estaban allí no eran judíos. No eran ni practicantes de la religión judía y tampoco eran de la raza judía, eran gentiles. ¿Sí? Y el mismo apóstol Pedro visita Antioquía y Pablo nos cuenta de una situación que él mismo dice, lo enfrenta cara a cara a Pedro, porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar o era condenable lo que estaba haciendo. La conducta de Pedro era tan grave que Pablo tuvo que oponérsele o resistirle, como dice el texto, y esta conducta de Pedro evidentemente era un gran error. Y no tenemos que perder de vista, hermanos, que Pablo está siguiendo la misma línea, y acá hago un paréntesis, Pablo está siguiendo la misma línea argumental de defensa que viene sosteniendo desde el capítulo 1 de Gálatas. El evangelio que Pablo predicaba no venía de hombres y él no había sido comisionado por hombres, ni por ninguno de los apóstoles, como él los llama, los de reputación, sino de Dios mismo. Y este episodio que sucedió en Antioquía iba a contribuir a su defensa en el sentido de que se iba a ver que Pablo era igual a los demás apóstoles. A tal punto de que él tenía la autoridad de reprenderlos y exhortarlos, como es en este caso, si ellos en alguna forma podían llegar a quitar claridad o actuar en contra, como él dice después, del mensaje del evangelio. Pablo tenía esa autoridad y por eso él cuenta esta historia. Cuando él lo confronta a Pedro, significa que Pablo era igual a él. ¿Quién se iba a parar a enfrentar y a confrontar a Pedro? Que era el principal apóstol y era el líder de los apóstoles, por decirlo así, que estuvieron con el Señor Jesús mismo. Pablo cuenta esta historia con ese propósito. Y habiendo recordado esta situación, es claro que Pablo cuando se opuso a Pedro, a veces pensamos y leemos estas palabras que nuestra traducción en español nos dice, que parece que Pablo se opuso a Pedro de una manera incorrecta o de una manera como enojado, que le habló delante de todos. No creo que haya sido así. De hecho, en el idioma original, las palabras son bastante más suaves, ¿sí? Lo que indica que Pablo, cuando se opuso a Pedro y lo resistió, lo hizo con respeto y con amor hacia él. Él no lo hizo de una manera áspera
de una manera de confrontarlo para dejarlo en ridículo a los demás, sino por amor y porque el mensaje mismo del Evangelio estaba siendo trastocado con la actitud que Pedro estaba teniendo. Pero ya vamos a ver y vamos a profundizar más en eso. Ahora, ¿cuál fue la situación que originó esta controversia? El versículo 12 de nuestro texto nos da la respuesta. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, para poder entender correctamente la situación, tenemos que otra vez ponernos en contexto de qué es lo que estaba pasando acá, por qué Pedro se apartaba de los gentiles. Y tiene mucho que ver lo que leímos hoy en Hechos 10, ya lo van a ver. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? ¿Qué hacían? ¿Qué tenían como costumbre los hermanos en la iglesia primitiva? Ellos tenían una costumbre muy sana de organizar reuniones sociales en las que ellos simplemente se juntaban a comer, organizaban una comida. Estas comidas se conocían como ágapes. No es casual el nombre que a veces le llamamos inclusive nosotros a nuestras reuniones sociales como ágapes. Así se llamaban estas comidas y eran comidas de comunión. Básicamente se juntaban los hermanos a compartir, traían en una mesa grande, ponían todo lo que traían y compartían entre todos. Muy parecido a lo que hacemos nosotros luego de terminar nuestra reunión. ¿Sí? Es una sana costumbre hacer eso. Y estos hermanos lo hacían así, era una costumbre que tenían la gran mayoría de las iglesias en la época primitiva. ¿Sí? Entonces, se juntaban a comer y al parecer, por lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 en adelante, muchas veces luego de estas comidas se compartía la cena del Señor. El apóstol Pablo se refiere a estas comidas en el conocido pasaje de 1 Corintios 11:7 y en este contexto, el de los corintios, se producían algunos abusos en esas comidas. ¿Qué es lo que pasaba? En Corinto parece una segregación de los hermanos según las riquezas, es decir, los más ricos no se juntaban con los más pobres. Ese era el problema que había en Corinto. Pero acá la separación tenía un carácter más racista, por decirlo así. Los cristianos judíos se separaban de los gentiles. Es decir, en ese momento de juntarse a comer, los judíos se iban por un lado, los gentiles se iban por otro. Pero quiero que me permitan explicarles, hermanos, por qué pasaba esto, por qué sucedía esto. Y si nosotros para poder entender estos problemas que sucedían en la iglesia primitiva y los problemas que ellos tenían, necesitamos ponernos en la mente de un judío y entender cómo ellos pensaban y cómo ellos veían a los gentiles y cómo ellos veían a la comida que los gentiles comían, que ya vamos a ver qué diferencias había. Los judíos veían con desprecio a los gentiles. Leímos en el pasaje de Hechos 10 recién, dice que Pedro veía a Cornelio como alguien despreciable. Pero dice, el Señor me mostró que no debe ser así. Así veían los judíos a los que no eran como ellos. Los veían con desprecio. Es verdad que la resolución en el Concilio de Jerusalén había buscado una conciliación en este punto, cuando pide, en este escrito que circulaba, que leímos, dice que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. ¿Por qué ellos dan esa regulación ahí? ¿Y por qué esta regulación es tan importante en el contexto? Porque esto al menos, si ambos grupos, tanto judíos como gentiles, se abstenían de comer lo que fue sacrificado a los ídolos, lo que tenía sangre y lo que había sido estrangulado sin dejar correr la sangre del animal, por eso dice ahogado ahí. ¿Qué pasaba? Si ellos se abstenían todos de comer eso, no debería haber problemas en que estos grupos coman juntos, porque no iban a estar presentes esas comidas que podían ser ofensivas para los judíos. Esa regulación que se dio en el Concilio de Jerusalén tenía este propósito de conciliar. Pero al parecer esta regulación no fue suficiente para resolver todos los conflictos que existían en esa era apostólica. En primer lugar, hermanos, ¿qué estaba en la mente de los judíos en esa época? Lo primero que tenían, y voy a dar tres cosas que al menos
nos tienen que hacer ver cómo pensaba un judío en esa época con respecto a las comidas y con respecto a los gentiles mismos. En primer lugar, habían prescripciones claras en cuanto a lo que era limpio y lo que era un mundo inmundo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está esto? Levítico 11, anoten para poder leerlo en sus casas. Levítico capítulo 11. Ahí están todas las regulaciones que con respecto a la comida tenían que tener los judíos. Levítico 11 se ven todas estas regulaciones, lo que se conoce hoy y que se conocía en esa época como la comida kosher. Habrán escuchado ese término a veces y lo ven en los supermercados, dice comida kosher. ¿Qué significa la comida kosher? Que cumple con esos requisitos de Levítico 11. Eso es. Hay algunos que siguen observando todavía estas leyes. De hecho, muchos judíos que siguen observando estas leyes de Levítico 11 todavía hasta el día de hoy. Pero en esa época, hermanos, era común que todos los judíos seguían estas reglas con respecto a la comida de manera estricta. En Daniel 1.8, el conocido pasaje de Daniel 1.8, este pasaje que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué dice eso Daniel? Porque los reyes paganos en aquella época comían cualquier cosa, inclusive lo que Levítico 11 prohibía. Entonces Daniel dice, resolvió en su corazón no contaminarse con esa comida, en observancia a lo que decía Levítico 11. Podemos buscar registros bíblicos e históricos que los judíos tenían en estas reglas estrictas de alimentación que ellos seguían, y los gentiles no tenían estas reglas estrictas de alimentación. No las tenían y no las seguían. Ahora, esto hacía, hermanos, que cuando un gentil comía estas cosas que estaban prohibidas en Levítico 11, producía en los judíos una terrible repugnancia al ver ellos que estaban comiendo esas cosas que eran prohibidas y que eran llamadas inmundas en el Antiguo Testamento. Era terrible para ellos pensar de que gran parte inclusive de la comida que estaban a punto de consumir o que los gentiles estaban consumiendo tenía estas inmundicias que ellos consideraban y podía haber sido sacrificada y consagrada a los ídolos. Entonces, este era un punto de tensión. Ya tenemos un punto de tensión ahí entre los judíos y los gentiles. Imagínense, juntarse a comer, los gentiles traían su comida, que no seguían ningún tipo de regla, los judíos traían sus comidas que ellos podían comer. Imagínense, juntos, los judíos cómo veían que los gentiles comían esas comidas. Otra cosa, otro factor que nos tiene que ayudar a entender ese desprecio que ellos tenían, es que había una interpretación de la ley de la pureza en Levítico 15, que era muy peculiar a los fariseos. ¿Y qué pasó? No sé si ustedes se acuerdan del pasaje del Señor Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? Y que Jesús conversa con la mujer samaritana. Los samaritanos eran considerados gentiles para los judíos, ¿sí? El Señor Jesús conversa con la mujer samaritana y Jesús le dice, dame beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer y encima samaritana? Fíjense, como inclusive los mismos gentiles sabían de ese desprecio que los judíos tenían hacia ellos. Existían estas leyes que muchos hombres habían hecho y que habían reinterpretado respecto de Levítico 15, si quieren anotar para leer, y que establecían a personas que no eran judías como repugnantes y como que había que evitarlos. Juntarse, tocarlos, hablarles era impuro. Y otra cosa que pasaba también en esa época es que había un grupo de tradiciones de los ancianos que tenían que ver con lavarse las manos antes de comer. Y era un lavamiento que no se debía a razones higiénicas, sino que se efectuaba por miedo de haberse contaminado por el mismo contacto con los gentiles o algo que un gentil, alguien no judío, haya tocado. Imagínense estas leyes de purificación. Y estas leyes de purificación se ven en Mateo 15, ¿se acuerdan cuando los fariseos le reclamaban que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer al Señor Jesucristo?
Bueno, tenía que ver con estas leyes. Ese era el desprecio, hermanos, que tenían los judíos para con los gentiles. Era muy difícil para un judío también comer con un gentil por estas razones. Era difícil. Pensemos en todas las reglas, inclusive que todos los rabíes y maestros habían inventado en cuanto al consumo de comida o al día de reposo. Imagínense todas las cosas que se habían escrito alrededor de todas estas leyes de Levítico. Entonces, por todas estas cosas que vemos, para un judío era muy difícil sentarse a comer con un gentil. Y no solo que era difícil, sino que para ellos decían, esto es pecado, estamos desagradando a Dios mismo haciendo esto. Imagínense el cargo de conciencia que sentían. Pero ¿acaso nos preguntamos, el Señor Jesucristo no había cumplido y abolido todas estas sombras del Antiguo Testamento con la cruz? ¿Y qué decir de todas estas leyes humanas que ellos mismos habían inventado en este sentido? ¿No serían abolidas muchísimo más ahora que ya no era ordenado en la Escritura? La respuesta que damos es un rotundo sí. Estas leyes ya no están más vigentes hoy, eran una sombra de lo que había de venir. Pero la realidad, hermanos, es que en ese momento no todos los creyentes de la época podían hacer estas deducciones y tener estas convicciones. No era fácil. Era algo que recién se estaba comenzando a entender. Muchos, especialmente los que vivían en la región de Jerusalén, todavía se aferraban a esas tradiciones y a esas costumbres. Pero hermanos, tenemos que entender que en esos momentos, esta persistencia de aferrarse a esas cosas y a esas tradiciones, podía en cierta manera ser tolerada, particularmente en lo que podía llamarse un periodo de transición. Ellos estaban en un periodo de transición. Pero siempre y cuando se probara que a esas costumbres no se le asignaba ningún significado redentor y no se causaba ninguna ofensa hacia los demás. Esto era importante. Es por eso que en el Concilio de Jerusalén resuelven esta regulación intermedia para que al menos estos dos grupos puedan juntarse a comer. ¿Se entiende? Por eso ellos definen esto, porque estaban en un periodo de transición hasta que estas cosas de que ya el Señor había derribado esa pared entre los judíos y los gentiles, debía de entenderse, debía afianzarse en la iglesia. Pero estaban en ese periodo de ir entendiendo estas cosas. Ahora, no obstante, en comunidades donde se daba tanto el elemento judío como gentil, había problemas que obviamente se levantaban. Ya mencioné el caso de Primera de Corintios, la epístola a los romanos también. El apóstol Pablo hace muchísimo énfasis entre que esa barrera de separación entre judíos y gentiles ya no existe más. Y en estos contextos las costumbres iban a chocar. Y no siempre se apreciaba plenamente el hecho que la ley de ordenanzas había sido clavada en la cruz, es decir, estas cosas habían sido abolidas. Y también se pasaba muchas veces por alto que en Cristo esa pared intermedia de separación que había entre los judíos y los gentiles había sido derribada para que nunca más vuelva a ser levantada. Hermanos, acá quiero hacer un paréntesis porque esta información que les estoy dando tiene implicancias prácticas para nosotros y nos tiene que ayudar a entender las escrituras y nos tiene que ayudar a saber cómo interpretar las escrituras también. Y nos va a ayudar. Haciendo este paréntesis que les digo, estas regulaciones que ellos habían dispuesto de abstenerse de comer lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre, eran disposiciones para este periodo de transición. Eran disposiciones para este periodo de transición hasta que haya un entendimiento claro del tema y con estas regulaciones pueda haber paz y puedan estar todos en un mismo sentir. Estas regulaciones del Concilio de Jerusalén no son mandamientos literales que nosotros debemos seguir hoy. Algunos usan este pasaje de Hechos 15 para decir que no se puede comer morcilla. Sí, algunos lo usan. Hermanos, yo entiendo que hay algunos que no les gusta la morcilla esta vez. Si no te gusta, no la comas. Pero este pasaje no te está diciendo no hay que comer sangre, no hay que comer animales que hayan sido estrangulados. No te está diciendo eso. Y no está eso como ley.
Estas regulaciones eran para ese periodo de transición, eran para poder tener paz en este periodo de transición y para que estos dos grupos puedan convivir, algunos dejando de comer cualquier cosa y otros siendo tolerantes con eso. Esa era la idea. El espíritu de estas regulaciones era de mantener esa paz y de mantener esa unidad en este periodo de transición hasta que haya un entendimiento claro de que en Cristo ya se cumplieron todas estas sombras. Hermanos, comer estas cosas no es quebrantar un mandamiento bíblico. Tenemos que entender que este pasaje no habla de eso, no es una ley que debemos cumplir hoy. Era una regulación que el Espíritu Santo, los apóstoles, habían dispuesto para ese momento hasta que haya un entendimiento claro de que acá no importa la comida, no tiene importancia. Y lo vimos hoy en parte, y ya lo vamos a profundizar un poquito con lo que leímos en Hechos 10. Ahora, volviendo a nuestro tema, a través de este documento que se confeccionó en el Concilio de Jerusalén, se había llegado a la deducción lógica de que si las ordenanzas ceremoniales en cuanto a comidas y bebidas no tenían que ser impuestas sobre los gentiles, tampoco estas ordenanzas ceremoniales tenían que ser impuestas hacia los judíos. Era lógico. Ni judíos ni gentiles estaban obligados a guardar estas ordenanzas ceremoniales. Se llegó a entender también que la unidad de la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, y esa unidad exigía, entre otras cosas, que ellos comieran y bebieran juntos en dulce comunión. ¿Y qué hacía estas regulaciones que se dieron en el Concilio de Jerusalén? Restringían al mínimo esas limitaciones para que puedan convivir y puedan compartir. Esto es muy importante. Ahora, acá viene por qué les hice toda esta explicación. Cuando Pedro llega a Antioquía, seguramente comenzó a manejarse así, según sus convicciones. Según lo que él creía, acá no hay diferencia entre judíos y gentiles, somos todos iguales. Hermanos, vamos a compartir, no importa la comida, compartimos. Comenzó a manejarse así, según lo que leemos en el texto. Compartía con los gentiles sin ningún tipo de reserva, pero de repente sucedió algo que causó un peligroso cambio en su conducta. Entraron en la congregación ciertos individuos de parte de Jacobo, dice el texto, y a la luz de pasajes como Hechos 15:1 y 15:24, entendemos que estas personas no es que fueron enviadas por Jacobo, no debemos entender así el texto. No es que Jacobo dijo, vayan ustedes a ver qué está pasando ahí y tráigame el informe de quién está comiendo con los gentiles. No, no es el sentido, sino más bien la explicación natural de este texto, que ellos venían de la iglesia de Jerusalén. Y en esa iglesia Jacobo ocupaba un lugar prominente, como ya habíamos hablado hace unos domingos atrás. Ahora, estos individuos de parte de Jacobo pertenecían al mismo grupo que los judaizantes de Hechos 15:1, los que decían, hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para salvarse. Eran estos falsos maestros, los que vinieron a Antioquía. Y es en este último pasaje que ellos exigen que los gentiles sean circuncidados antes de ser recibidos dentro de la iglesia. Y aquí lo volvemos a encontrar otra vez en la ciudad de Antioquía. Nos volvemos a encontrar a estos hombres perversos otra vez en la ciudad de Antioquía y en esta oportunidad insisten en que los judíos tienen que comer con los judíos y los gentiles tienen que comer con los gentiles. Entonces Pedro comienza a dudar y poco a poco empieza a apartarse de los gentiles hasta que llega a separarse completamente de ellos y ya no come más con ellos, sino que se iba a comer con los judíos. ¿Qué producía esta actitud en Pedro? Nuestro texto dice que tenía miedo de estos judaizantes. Tenía miedo de ellos. Temor al hombre. ¿Se acuerdan cuando hablamos del temor al hombre? Este es un ejemplo claro de Pedro. Quizá pensaba que estos hombres podían afectar su reputación en Jerusalén, es decir, ¿qué van a decir de mí en Jerusalén que estoy comiendo con los gentiles? Estos le van a informar a la iglesia allá que yo estoy juntándome con los gentiles, va a afectar mi reputación. Y hermanos, es impactante ver cómo este mismo Pedro
que el Señor le había enviado a predicar el Evangelio a Cornelio, como leímos en Hechos 10. Este Pedro que había tenido la visión del manto 3 veces, dice que bajó el manto y el Señor le dijo, mata y come, mata y come. 3 veces, para que no quede duda de que era el Señor que le estaba hablando. Este Pedro que había ido a predicarle a Cornelio, este Pedro que no recuerdo el versículo ahí en Hechos 10 que dice que ahora entiendo que somos todos iguales delante de Dios y que Dios no hace excepción de personas. Este Pedro empieza a tener esta actitud de apartarse de los gentiles. Este Pedro, que en el concilio de Jerusalén se paró y dijo, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Eso dice en el versículo 8 y 9 de Hechos 15. Pedro que se paró adelante de todos en Jerusalén diciendo esto. Y nuestro texto nos muestra otra vez al gran apóstol Pedro cayendo en esta acción pecaminosa, mostrándonos a mi modo de ver cómo una vez más se repite esta debilidad tan patente en él, en su carácter. Un tremendo cambio de decir que no había diferencia entre judíos y gentiles y negarlo con esta actitud. Nos recuerda a ese Pedro que le dijo al Señor Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y al poco tiempo lo negaba diciendo, yo no conozco a este hombre. Allí cuando negó al Señor por temor a los hombres, repetía este mismo temor aquí. Hermanos, Pedro era un hombre como vos y como yo, con flaquezas, con debilidades, y él claramente flaqueó en su deber para con el Señor, y todo por un deseo de complacer a los hombres. Imagínense el problema que habrá generado esta separación que Pedro hacía y que arrastró a otros en la iglesia de Antioquía. Imagínense cómo se sentirían los gentiles al ver que la misma apóstol Pedro estaba haciendo esta separación. Imagínense el problema que generó. Imagínense cómo se sintieron los hermanos gentiles de Antioquía. Esta conducta iba claramente en contra de la sencillez del Evangelio. ¿Y cuánto, hermanos, nosotros debemos de revisar nuestro corazón constantemente? Revisar nuestras motivaciones. Y ese temor a veces a los hombres que siempre está presente en nosotros, como habíamos hablado unos domingos atrás. También habíamos dicho que el único remedio para este temor era temer a Dios. Temer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, mi hermana, nosotros no estamos exentos de negar nuestras convicciones con nuestras actitudes. Y este es el punto que yo quiero enfatizar. Podemos negar nuestras convicciones con nuestras actitudes. Podemos negarlas. Y eso se llama hipocresía. Ya vamos a ver más adelante. Y esto nos tiene que hacer ver, hermanos, cuánto necesitamos de la gracia del Señor para estar atentos a lo que hacemos. Vamos a pasar al segundo punto rápidamente. Vamos a hablar de la hipocresía y el contagio producido. El versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro no estaba haciendo esto solo. Si bien Pablo hace notar aquí que él fue el responsable de esta actitud y él fue el primero en tener esta actitud, hubieron otros que se unieron en apartarse de los gentiles cuando venían estos judíos. Y esto llegó a tal punto que hasta Bernabé fue arrastrado. Pablo llama a esta actitud que ellos tenían hipocresía. ¿Y por qué era una hipocresía? No es complicado de entender que Pedro tenía las convicciones correctas. Él sabía que no había ningún tipo de separación entre judíos y gentiles. Él sabía que no debería haber ningún tipo de problema con los alimentos. Sin embargo, se apartaba, negaba esas convicciones. Por eso es hipocresía. Hermanos, Pedro estuvo con Cristo y fue enseñado por Cristo mismo acerca de la purificación de los alimentos, en el pasaje que yo les mencioné de Mateo capítulo 7, específicamente en el versículo 19. Pedro sabía que el Señor recibió a personas que no eran israelitas
Ejemplo, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, entre otros. Pedro sabía todas las enseñanzas del Señor acerca de la unidad de todos los creyentes. Pedro había sido enviado por el Señor a predicarle el Evangelio a Cornelio, como leímos en Hechos 10. Pedro había tenido la visión de los animales que bajaban en el manto 3 veces. Pedro había hablado en el concilio de que gentiles y judíos eran iguales delante de Dios. Sus convicciones eran correctas, pero con esta actitud que él estaba teniendo, estaba actuando en contra de esas convicciones que él tenía. Eso no es otra cosa que hipocresía. ¿Se entiende por qué es hipocresía? Estaba yendo en contra de sus convicciones. Él con su actitud hacia los gentiles estaba negando lo que él creía. Él sabía que separarse de los creyentes gentiles, al separarse de los creyentes gentiles, estaba actuando en contra de sus propias convicciones y estaba escondiendo esas convicciones como un actor en aquellos tiempos escondía su verdadero rostro detrás de una máscara. Y las cosas se ponían cada vez peor porque esto no estaba haciendo solamente él, sino que estaba arrastrando a otros con esta actitud. Hasta un hombre tan lleno de fe y buen testimonio como era Bernabé, un evangelista con todas las letras, estaba siendo arrastrado por esta hipocresía también. Bernabé fue compañero de Pablo. Bernabé también estuvo presente en el concilio de Jerusalén. Bernabé fue mensajero de la carta que se distribuyó en el concilio. Y hasta él mismo fue arrastrado en esta hipocresía. Sin embargo, tan fuerte fue el ejemplo de Pedro y de los demás judíos que como un río poderoso, vieron esos ríos que bajan a veces de las montañas con toda la fuerza, así los llevó y los arrastró a todos y no pudieron resistir. Hermanos, esta es la fuerza del ejemplo de hombres que son tenidos en gran estima. Así de peligrosas y ejemplares son las distorsiones y los errores de los maestros eminentes. Por eso Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mi hermano y mi hermana, si estás en algún lugar en el que otros te están observando, quizá en tu trabajo, tenés a cargo personas, o para los jefes de familia, para nosotros como padres, como jefes de familia de nuestro hogar, nos están observando, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿los estamos arrastrando con nuestra actitud, con nuestro ejemplo? ¿Hacia dónde? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Qué decir de los pastores? ¿Qué decir de los que enseñan? Tengamos cuidado de los ejemplos que damos, ya que vas a influenciar a muchos con tu ejemplo. No te olvides de esa certeza de que aunque no te des cuenta, estás influenciando a otros. Aunque no te des cuenta, estás influenciando a otros, para bien o para mal. El Señor nos ayuda a que realmente esa influencia sea para bien y no para mal, como fue en el caso aquí del apóstol Pedro. Eso no quita la responsabilidad de los que le siguen, pero así de importante es una figura pública. Mi hermano, mi hermana, con tus actitudes puedes estar negando el Evangelio, cosa que Pedro y los que lo seguían estaban haciendo. Y quiero pasar con esto al último punto y vamos a ver en este último versículo cómo esta actitud era contraria al Evangelio, porque aquí viene la reprimenda de Pablo y vamos a tratar de entender en qué consistió esta reprimenda y en qué contexto se da. El texto dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo ve que con esta actitud no andaban rectamente. Es decir, que no estaban caminando conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que le está diciendo. No está caminando conforme a la verdad del Evangelio. Es como si ponemos, hermanos, dos líneas, ¿sí? Vamos a suponer que la línea de arriba es la verdad del Evangelio y la conducta va abajo y tiene que ser siempre paralelo. Es decir, nuestra conducta tiene que ir en línea con la verdad del Evangelio. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Su conducta se iba apartándose de la línea de la verdad del Evangelio.
Ellos se estaban alejando de la verdad del Evangelio con esa conducta. Pablo consideró bien el asunto y entendió que Pedro y los que lo seguían estaban desviándose del recto camino. Pablo se dirigió directamente a su colega en el apostolado y sin dudar lo hizo bien, porque esto es muchísimo mejor que hablar atrás o haberles dicho a otros, hablar a espalda de ellos. Pero ¿qué hizo? Lo reprendió en público. Ahora nos preguntamos acá, ¿por qué Pablo no lo reprendió en privado? ¿Por qué no fue, no lo apartó, no le dijo, mira lo que estás haciendo? Bueno, yo quisiera presentar 3 argumentos de por qué en este caso creo que Pablo actuó correctamente. ¿Por qué creo que Pablo actuó correctamente hablándole en público y a los que estaban con él? En primer lugar, no hubiera sido muy apropiado que Pablo esperase una oportunidad para hablar en privado con Pedro, porque aunque Pedro era un líder, no era el único que estaba transgrediendo y que estaba haciendo esas cosas. No era el único. Él ya arrastró a otros. Había varios que le seguían. Los demás judíos también eran culpables, incluyendo al mismo Bernabé. No hubiera sido práctico tener que ir a hablar uno por uno. No hubiera sido práctico. Y además, en este primer punto, quiero resaltar la gravedad del problema, que lo habíamos visto y lo miramos en el punto anterior. En segundo lugar, al hablar sobre este asunto de reprender públicamente a quienes han pecado en público, es interesante lo que dice Calvino en un comentario a este texto. Él dice lo siguiente, quiero leerlo, voy a citar. Dice, este ejemplo nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser castigados en público, en cuanto tiene que ver con la iglesia. El propósito es que el pecado de ellos, al no ser castigado, no llegue a ser un ejemplo dañino y en otro lugar. Y él cita Primera de Timoteo 5:20, si quieren anotar. Primera de Timoteo 5:20 dice, sigo leyendo lo que dice Calvino, dice, Pablo instruye en este texto expresamente a esta misma regla para ser ejecutada en caso de los ancianos. ¿Y qué dice este texto? Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El texto es claro, ya que la posición de los ancianos, que los ancianos ocupan hacen que su ejemplo sea aún más pernicioso. Era particularmente ventajoso que en esta noble causa, en la cual todos tenían un interés, fuese defendida abiertamente en presencia de todo el pueblo, para que Pablo tuviese una oportunidad mejor de mostrar que él no se escondía a la luz del día. Fin de la cita, eso dice Calvino. Es muy interesante como lo que él plantea va en consonancia y lo que Pablo hace va en consonancia con lo que le dice después a Timoteo. Pablo, hermanos, no era un hombre común, no era un miembro simplemente de la iglesia, era un apóstol y el que se estaba mandando esa macana era otro apóstol. Era una reprimenda de anciano a anciano, pública. Y eso es exactamente lo que Pablo dice que se debe hacer en el texto de 1 Timoteo. Y por otro lado, creo que también en este caso se trataba de un patrón de pecado evidente en Pedro y en los que le seguían. Esto no era, hermanos, algo que hicieron una vez y después se arrepintieron y dejaron de hacerlo. Era un patrón, era algo que estaba afectando a toda la iglesia, era algo que estaba dejando en evidencia cosas muy malas para la iglesia. Entonces, al tener estas cosas, ameritaba una reprimenda pública. Pero acá quiero hacer una aclaración. No tenemos que pensar que esta reprimenda fue sin respeto y sin amor y que lo hizo golpeando la mesa. No, no actuó así el apóstol Pablo. Tenemos que entender que si bien las palabras fueron firmes, nuestro apóstol hacía esto con un espíritu de amor, por preservar la verdad del Evangelio. El Evangelio estaba en juego aquí con esta actitud. ¿Y cuál fue la reprimenda? La reprimenda fue la siguiente. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es lo que le dice. Básicamente, parafraseo lo que le dice, si vos entendés que en Cristo somos todos iguales y te das la libertad de pasar por alto las tradiciones judías en cuanto a comidas y bebidas, tal como lo venías haciendo hace un tiempo, ¿cómo es posible que ahora con esta actitud vas a querer imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándolos a ellos
a vivir como judíos. ¿Cómo puede ser? Si al separarte de los gentiles a la hora de comer, le está diciendo, si ustedes gentiles que quieren tener comunión con nosotros, vengan, acá somos todos recibidos en la misma mesa. Es algo muy bueno que tengamos comunión, que podamos comer juntos. Y ahora con lo que estás haciendo, estás diciéndole, ¿saben qué? No nos vamos a juntar con ustedes porque ustedes si quieren juntarse con nosotros, tienen que adoptar nuestras costumbres. La hipocresía era evidente, esta actitud contraria al Evangelio era evidente. Y mis hermanos, una aclaración que quiero hacer aquí es que este versículo no tiene como aplicación, y voy a hablar de manera negativa aquí. La aplicación de este pasaje no es una autorización para reprender públicamente a cualquiera. No es eso. Voy a repetirlo para que quede bien claro. Este pasaje no es una autorización bíblica para que vos puedas reprender públicamente a cualquiera. No. Esta era una ocasión especial en la que Pedro y los que él había arrastrado estaban persistiendo públicamente en algo que estaba trayendo mucho daño a la iglesia en Antioquía por los motivos que ya hemos desarrollado. Recordemos el texto de 1 Timoteo 5:20, que Pablo le dice a Timoteo, ¿Timoteo qué era? Timoteo era un pastor. Timoteo era un pastor. Y le dice Pablo a Timoteo que reprenda públicamente como anciano a aquellos que persisten, es decir, que perseveran en pecar. Aquellos que están siguiendo un patrón de que ya viene generando problemas, de que no quieren arrepentirse. A eso reprenderlo públicamente para que todos los demás teman, dice. No a la primera o que cada alguien comete una equivocación, yo ya tengo que reprenderlo públicamente. No, no dice eso este texto. Era una ocasión especial y era algo reservado exclusivamente para los ancianos. Debemos destacar también, hermanos, que Pedro no se ofendió en esa reprimenda. Nosotros no tenemos registro bíblico cómo reaccionó Pedro después de eso, pero sí tenemos un silencio. En las cartas de Pedro que él escribe, habla muy bien de Pablo. En ningún momento él tuvo rencor, en ningún momento él negó lo que Pablo decía, en ningún momento se puso en contra de Pablo. Evidentemente Pedro aceptó, por lo que podemos ver por el registro bíblico, aceptó esta reprimenda y se arrepintió de lo que hizo. Lo tomó a bien. Esto también es un gran ejemplo para nosotros. Más adelante Pedro, como les decía en sus cartas, siempre habla bien de Pablo como su compañero y como un gran hombre de Dios. Para ir terminando, hermanos, quiero simplemente recordarles que todo lo que Pablo dice aquí era con la intención de que sus palabras fuesen tomadas muy a pecho por los Gálatas, ya que el error en que ellos estaban cometiendo era similar al de Pedro y a sus seguidores, porque ambos grupos habían permitido que los judaizantes lo influenciaran. Ellos deberían entender con esta historia que Pablo no era menos que Pedro, pero también comprender que la estrategia de intimidación, por decirlo así, que tenían estos falsos maestros en Antioquía, era la misma estrategia que estaban usando en Galacia, era la misma estrategia. Los Gálatas tenían que entender que ellos estaban siendo arrastrados por estos falsos maestros y estaban destruyendo las iglesias en la región. Habiendo establecido así Pablo su carácter, su cargo, y habiendo demostrado suficientemente que no era inferior a ninguno de los apóstoles, ni siquiera al propio Pedro, a partir de este relato de la reprimenda que le hizo, aprovecha la ocasión para hablar de esa gran doctrina fundamental del Evangelio, que es la justificación por la sola fe en Cristo. Y hermanos, acá yo digo, qué providencial lo que venimos estudiando, lo que estudiamos esta mañana sobre la justificación por la sola fe, porque nuestro hermano tuvo que leer este estudio de Mauro, que tenía que dar esta mañana porque Mauro está enfermo, y precisamente es el tema que le va a tocar predicar a él lo mismo que viene, la justificación por la sola fe, esta doctrina tan importante para nuestras vidas. Pero no me voy a adelantar, porque esto seguramente nuestro hermano va a compartir el próximo domingo.
Para ir terminando, hermanos, quiero dejarles unas aplicaciones. En primer lugar, tenemos que revisar constantemente que toda nuestra conducta sea siempre conforme y sincera con las convicciones que tenemos. Es demasiado importante. Y cuando hablo de convicciones, hablo de nuestras convicciones, de nuestra fe. El Evangelio demanda una vida que refleje su hermosura. Repito, el Evangelio demanda una vida que refleje su hermosura. Necesitamos un profundo autoexamen cada día para no ser hipócritas y ponernos una máscara que esconda lo que realmente somos. Busquemos, hermanos, de todo corazón, ser hijos de Dios auténticos que muestren a Cristo en todo su diario vivir, en nuestras conversaciones, en nuestras actitudes. El temor a los hombres a veces te puede llevar a tener actitudes que vayan en contra de la sencillez del Evangelio. Debemos estar atentos a eso. Debemos estar muy atentos a eso. Muchos cristianos no defienden la verdad del Evangelio porque no quieren perder la aprobación de hombres que estiman o porque tienen vergüenza. Ojalá entre nosotros no haya ninguno de ellos. A veces no queremos entrar en conflicto con nuestros familiares, con nuestras convicciones, por lo que creemos. Una de las cosas que yo hablaba con mi esposa y hace un tiempo atrás, cuando recién conocíamos la doctrina reformada de Mayo, uno de los grandes conflictos era el día del Señor, el día que uno generalmente comparte con la familia, cómo a veces ese horario te puede coincidir con las reuniones. Y uno dice, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Honrar al Señor. Y si uno tiene realmente la convicción bíblica y clara en su corazón de que el Señor te manda a congregarte, de que el Señor te manda a estar con Él ese día. Y a veces dejamos de lado por hacer cualquier otra cosa ese día. Y muchísimas veces sucede que por no desagradar a otros, nosotros dejamos de lado esa convicción tan importante que es congregarnos en el día del Señor. Y algo que me llamaba la atención es cómo podemos inclusive negar nuestras convicciones y ser de mal testimonio, inclusive para nuestros familiares incrédulos, nosotros estando quizás con ellos, pasando tiempo con ellos o con alguien que queremos, no necesariamente tiene que ser nuestro familiar, a veces te invitan a pescar, a ir a las canchas, lo que fuere. ¿Qué mal testimonio no podemos tener si no somos coherentes con nuestra vida? ¿Qué testimonio le estamos dando a ellos de que el Señor es lo más importante que tenemos si dejamos al Señor por cualquier otra cosa? Y pongo esto, hermanos, como ejemplo solamente. Podemos ser hipócritas en muchísimas otras cosas. ¿Cuántas veces no hemos querido identificarnos con Cristo por vergüenza? Por otro lado, otra aplicación, quisiera preguntarte, ¿cómo estás influenciando a otros? ¿Qué ejemplos estás dando? Los que te siguen en los distintos ámbitos de tu vida, ¿te siguen por lo bueno o te siguen por lo malo? Como padre, como madre a tus hijos, como cabeza de tu hogar, como casados a los solteros. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Como maestro, como predicador, como jefe en tu puesto de trabajo, donde hay gente que te está observando y te está mirando. ¿Tu conducta refleja el Evangelio? Y en este sentido también, para ir terminando, una última aplicación, creo que es necesario mencionar respecto a este tema del pecado y de mirar el pecado en los demás, que debemos de tener sumo cuidado con estar demasiado pendientes de los pecados de los demás, a tal punto que dejemos de mirar los nuestros. Es muy fácil ver a los demás. Es muy fácil ver a los demás solamente. Debemos estar preocupados por nuestros hermanos, sí, pero a veces estamos tan preocupados por mirar el pecado de los demás que no nos miramos a nosotros mismos. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. No está mal preocuparme por mi hermano, ver si está fallando algo con amor, con paciencia, reprenderle en amor. No está mal eso está bien. Pero qué triste sería si estamos más preocupados por eso que por nosotros mismos. Es una tendencia natural dejar de mirarnos a nosotros mismos.
Y cuando miramos a Pedro y a los que seguían esta conducta, es fácil ponernos a condenar a Pedro por lo que hizo y decir, qué triste el apóstol Pedro lo que hizo. Pero no estamos haciendo lo mismo nosotros muchas veces cuando tememos a los hombres antes que al Señor. La palabra del Señor debe ser el lugar al que recurrimos para que su luz se aplique a nosotros y nos transforme y nos santifique. Mi deseo, hermanos, es que podamos tener este sentir siempre. Mirarme a mí mismo primero. El Señor, claramente el Señor Jesucristo nos enseñó eso. Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, quita la viga que tienes en el tuyo. Yo no puedo mirar a mi hermano si no me miro a mí mismo. Ese es el equilibrio perfecto. Porque acá yo no te estoy diciendo, no mires los pecados de tu hermano. No te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vayamos al equilibrio que la palabra del Señor nos dice. Si yo voy a mirar en mi hermano algo que está haciendo y que está fallando y quiero en amor corregirle y animarle, yo debo mirarme a mí mismo si no estoy haciendo lo mismo, si no estoy haciendo algo parecido. El Señor nos conceda ese equilibrio que tenemos que tener. Por último, si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo, como decía recién, hay muchas actitudes que podemos tener que nieguen ese evangelio. Y el evangelio es un mensaje en el que el Señor Jesucristo nos dice claramente que todo aquel que crea en Él y todo aquel que se arrepienta de sus pecados, todo aquel que reconozca que es un pecador delante de un Dios santo y venga a Él en arrepentimiento, creyendo de todo corazón que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, puede ser salvo. Hay salvación en Cristo. Y mi amigo, mi amiga que estás aquí, si no conoces al Señor, yo quiero animarte a que vengas a Cristo. En Él hay salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que estamos aprendiendo a través de este libro de Gálatas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en tu palabra. Señor, yo te ruego que todo lo que tu Espíritu Santo has hablado en esta mañana, Señor, pueda ser aplicado a la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser santificados, para que podamos seguir creciendo, Señor, en nuestro caminar, para que como aprendíamos hoy, Señor, lo que dice en nuestra confesión, para que nuestra fe sea aumentada, Señor. Aumentanos la fe, Señor, ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, Señor, no solamente predicando el mensaje, sino también acompañando ese mensaje con una vida que refleje la gloria de Cristo, Señor. Ayúdanos a cada uno, ayuda a cada uno de mis hermanos. Estamos aquí, porque nosotros solos no podemos, Señor, necesitamos de ti. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús.